Hola a todos y bienvenidos al capítulo 23 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad aprenderemos a utilizar el sensor de temperatura LM35, el cual brinda en su salida una tensión proporcional a la temperatura ambiente en grados centígrados y luego mostrarla en una pantalla LCD. El LM35 es ya un viejo conocido para el mundo de la electrónica que, gracias al hecho de ser robusto en su construcción, simple de implementar y económico, hace que sea relevante en la actualidad. Sobre la parte izquierda de pantalla podrás ver el sensor, que tiene un encapsulado muy compacto y tres patas de conexión, dos de alimentación y una de salida, cuya tensión varía en forma proporcional a la temperatura a la cual se encuentra expuesto. Es un sensor analógico, con lo cual lo conectaremos a una de las 6 entradas analógicas disponibles de Arduino Uno. Si bien en el capítulo 7 hablamos de los sensores DHT11 y DHT22, los cuales, además de medir temperatura, miden también humedad y son digitales, tienen el problema de ser algo voluminosos para ubicarlos de forma remota y también algo frágiles en su construcción. Por eso el LM35 es ideal para ubicarlo en lugares estrechos, y el sólido encapsulado asegura que no se deteriore con golpes. Incluso si se encuentra bien aislado, se lo puede utilizar sumergido en líquidos. Tiene un amplio rango de tensiones de alimentación, desde 4 hasta 30 volts. Nosotros lo alimentaremos con 5 volts de Arduino. El rango de temperaturas que es capaz de medir varía en función del modelo. El LM35 a secas, o también el LM35A, permite leer temperaturas desde menos 55 a 150 grados. El modelo LM35C y LM35CA de menos 40 a 110 grados. Y por último, el modelo LM35D, que es el más comúnmente usado, permite leer temperaturas entre 0 y 100 grados. Este es el modelo que estaremos utilizando en la práctica de este capítulo. El dato más importante a tener en cuenta de este sensor es que su salida, denominada Vout, tendrá un valor de tensión de 10 mV por grado centígrado. Es decir, que si el sensor estuviese con una temperatura de 1 grado, la tensión en la pata Vout sería de 10 mV. Ejemplos prácticos con temperaturas ambiente serían los siguientes. Por ejemplo, si tenemos una temperatura de 24 grados centígrados, la tensión en la pata Vout será de 240 mV. Muy fácil de calcular. A la temperatura se la multiplica por 10 y así sabemos la tensión en la pata de salida. Otro ejemplo sería si estamos con una temperatura de 15,4 grados. A propósito, esta temperatura no es un número entero. De la misma forma, multiplicamos por 10, sabemos entonces que en Vout tendremos una tensión de 154 mV. Entre paréntesis se encuentran los valores de tensión de ejemplo, pero en volts. Recordad que un milivolt es una milésima parte de un volt, con lo cual estamos trabajando con tensiones muy bajas. A 24 grados la tensión será de casi un cuarto de volt. Si la temperatura fuese de 100 grados, justo al límite del modelo LM35D, la tensión sería de tan solo 1 volt. Veamos ahora cómo es que podemos convertir el valor de tensión presente en la pata Vout del sensor en un valor de temperatura que luego podamos, por ejemplo, escribir sobre el monitor serial y luego sobre una pantalla LCD. Conectando el sensor a Arduino, lo alimentamos con 5 volts y GND, y la pata Vout la conectamos a la entrada analógica A0. De esa forma, y como ya lo hemos hecho muchas veces, con la función analog read entre paréntesis A0 podemos leer el valor presente en dicha entrada. Supongamos que ese valor lo asignamos a una variable llamada sensor. Esta variable sensor podrá asumir un valor entre 0 y 1023, lo que equivale a una tensión entre 0 y 5 volts. A nosotros nos interesa saber el valor de tensión en milivolts, y para eso aplicaremos una sencilla regla de 3 simples. Ya sabemos que un valor de 1023 equivale a 5 volts. Vamos a pasar el valor a milivolts para que sea más útil, así que diremos que 1023 equivale a 5000 milivolts. Entonces sensor tendrá un valor de X. Por regla de 3 simples, X será igual a sensor por 5000 dividido 1023. El símbolo de multiplicación aquí está mostrado con el asterisco, que es como lo usaremos en el programa. Con esta simple fórmula lo que hacemos es convertir el valor leído en la entrada
entrada analógica a un valor en milivolts. Ahora solo nos queda dividir ese valor por 10 y ya tenemos la temperatura en grados centígrados. Recordá que 10 milivolts equivale a 1 grado centígrado. Del ejemplo anterior teníamos que 240 milivolts equivalían a una temperatura de 24 grados. Ahora, como lo que obtenemos es la tensión en milivolts, solo basta con dividir por 10 para obtener la temperatura. En esta línea tenemos la fórmula final para obtener el valor de temperatura en grados centígrados. Al valor leído de la entrada, que lo asignamos a la variable sensor, la multiplicamos por 5000. Luego dicho resultado lo dividimos por 1023 y finalmente todo lo dividimos por 10. De esta forma podés ver paso a paso cómo se realizó el proceso de razonamiento para llegar a la fórmula final. Vamos ahora a conectar el sensor Arduino y poner en práctica lo visto. La conexión es extremadamente sencilla. La pata izquierda del LM35 la conectamos al positivo del riel de tensión, la pata derecha a masa del riel de tensión. De la pata del medio vamos con un cable directo a la entrada analógica A0 de Arduino. Como siempre, alimentamos protoboard con 5 volts y GND de Arduino y ahora sí estamos listos para hacer el programa. En este primer programa vamos a leer el valor del sensor e imprimirlo en el monitor serial y así verificar que funciona correctamente. Vamos a declarar la variable sensor como entera para almacenar el valor leído con analog read y también declaramos una variable llamada temperatura del tipo float. Esta es la primera vez que utilizamos una variable del tipo float, es decir, de punto flotante. Eso es porque vamos a trabajar con valores que no serán números enteros. Por ejemplo, podremos tener una temperatura de 20,5 grados. Una variable del tipo float nos permite almacenar justamente números con coma o punto decimal. En el setup estableceremos la comunicación serie a 9600 bps y dejamos el comentario de que las entradas analógicas no requieren inicialización. Ahora en el loop escribamos lo siguiente: sensor igual analog read a 0. De esa manera, en sensor almacenamos el valor leído de la entrada analógica a 0. Luego aplicamos la fórmula para convertir el valor a grados centígrados. Temperatura es igual sensor por 5000.0 dividido 1023 dividido 10. Es la misma fórmula que vimos al principio. La única diferencia es que en vez de 5000 se colocó 5000.0. Eso es porque el valor que resulte de la fórmula lo asignaremos a una variable definida como float. Cuando trabajes con una variable que tendrá coma o punto decimal, es necesario que aunque dividas por un número entero, como en este caso 5000, lo anotes como 5000.0, que obviamente es lo mismo, pero si no lo colocamos de esta manera, estaremos perdiendo la parte de la fracción. En definitiva, ya tenemos el valor de la temperatura, con lo cual solo resta imprimirlo en el monitor serial con serial.println temperatura, 1. Luego de la variable temperatura colocamos un segundo parámetro en la función println. El 1 indica que queremos escribir solo una posición decimal. Temperatura da un valor con fracción que tiene varios decimales. Por ejemplo, una temperatura podría tener un valor de 21,28. Nosotros con el valor de 1 en println le estamos diciendo que queremos un solo dígito después de la coma, así que un valor de 21,28 se trunca en 21,2. El segundo parámetro de println puede ser 2 si queremos dos dígitos decimales, 3 si queremos 3 y así para lo que necesitemos. Esto no modifica el valor original, solo restringe el valor que se imprime. Finalmente, pondremos una demora de 1 segundo entre lecturas y ese es todo el programa. Muy simple. Vamos a verificar y subir el programa. Luego a abrir el monitor serial. Como podrás ver, cada 1 segundo nos muestra el valor de temperatura. Es normal que haya una variación de los valores. Se debe a que estamos trabajando con tensiones muy bajas que proporciona el sensor a la entrada analógica de Arduino. Del rango de 0 a 5 volts, solo estamos usando una muy pequeña porción inicial y eso restringe considerablemente la resolución que obtendremos. Al tocar el sensor con las manos, verás cómo se va incrementando el valor de temperatura mostrado. Al soltarlo, vuelve
vuelve lentamente a su rango de valores inicial. Muy bien, funciona correctamente, pero esa variación de los valores es algo molesta. Si bien no podemos pedir una gran precisión, podemos hacer algo que se utiliza mucho con sensores analógicos. Vamos a mostrar el promedio de varias lecturas y así tendremos una variación menor. La idea es hacer 5 lecturas de temperatura y mostrar en el monitor serial el promedio de dichas lecturas. Se hace fácilmente mediante un bucle for donde sumaremos los valores leídos de temperatura en intervalos de medio segundo. Luego imprimiremos el valor de la suma de todos los valores dividido por 5 y así obtenemos el promedio. Vamos a definir al principio una variable del tipo float llamada suma. Ahora en la primera línea del loop le asignamos a suma un valor de 0. Para tomar 5 lecturas de temperatura colocaremos el código que ya tenemos dentro de un bucle for que simplemente realiza el proceso de hacer una lectura e ir asignando a la variable suma la adición de cada uno de los valores. Antes del analog read dejemos un espacio y escribamos for int i igual 0, i menor que 5, i más. Abrimos llaves y enter. Este bucle for repetirá el código entre sus llaves 5 veces y luego sale del mismo. Seleccionemos esta línea de código y cortemos. Ahora, dentro de las llaves del for, peguemos el código cortado. Ya tenemos las líneas que permiten hacer la lectura de la entrada analógica y la fórmula que permite convertir el valor a grados centígrados. Ahora nos queda guardar en la variable suma la adición de cada una de las lecturas. Lo hacemos muy fácil con suma igual temperatura más suma. Como suma tiene un valor de 0 que lo asignamos al principio del loop, en la primera iteración del bucle for, en suma queda almacenado el valor de la primera lectura. Luego en la segunda lectura suma el valor anterior con el nuevo y lo asigna nuevamente a la variable suma. Y así lo hará 5 veces. En definitiva, cuando el programa salga del bucle, tendremos en la variable suma la adición de las 5 lecturas de temperatura. Agreguemos un delay de medio segundo entre lecturas. Ahora en serial.println lo que estaremos mostrando es el promedio de las 5 lecturas, con lo cual reemplazamos la variable temperatura por suma dividido 5.0. La suma de las 5 lecturas dividido por 5 nos da el valor promedio. Solo resta eliminar el delay de 1 segundo, ya que tenemos una demora generada dentro del bucle for que será de 2 segundos y medio, ya que tenemos medio segundo por lectura, con lo cual para obtener 5 lecturas estaremos demorando un total de 2500 milisegundos. Y eso es todo. Vamos rápidamente a verificar si ahora tenemos una variación menor de los valores de temperatura mostrados. Subimos el programa y abrimos el monitor serial. Podrás ver que ahora los valores de temperatura se muestran cada 2 segundos y medio, ya que estamos tomando 5 muestras cada medio segundo y recién luego escribimos el valor promedio. Ahora la variación es menor y más apta para el próximo programa, donde mostraremos el valor directamente sobre una pantalla LCD. Vamos al circuito de conexión para agregar una pantalla LCD a nuestro proyecto. Esta conexión es exactamente igual que la vista en el capítulo 10. Dicho capítulo se destinó en su totalidad para la explicación detallada del funcionamiento de la pantalla LCD modelo 1602A, con lo cual si es la primera vez que trabajas con la misma, te recomiendo que veas dicho capítulo. Estaré dejando un enlace al capítulo 10 en la zona de descripción. Comenzando por el primer pin de la izquierda, lo conectamos con un cable directo al negativo del riel de tensión, el pin 2 al positivo del riel de tensión, el pin 3 lo conectamos al punto medio del preset de 10K, uno de sus extremos al positivo y el extremo opuesto a masa. El pin 4 lo conectaremos con un cable directo al pin digital número 7 de Arduino, el pin 5 con un cable directo a masa, el pin 6 con un cable directo al pin digital número 6 de Arduino, el pin 11 denominado D4 irá directo con un cable al pin digital
número 5 de Arduino, el pin 12 al pin 4 de Arduino, el pin 13 al pin 3 y el pin 14 al pin 2 de Arduino. Finalmente, el pin 15, que es el ánodo del LED de la iluminación trasera, lo conectaremos al positivo del riel de tensión mediante una resistencia de 220 ohms y el pin 16 a masa. Perfecto, vamos al código para mostrar la temperatura en la pantalla LCD. Usar el LCD es muy fácil. Primero debemos incluir la librería Liquid Crystal mediante el menú Programa, luego Incluir librería y seleccionando el submenú Liquid Crystal. Verás cómo se agrega una nueva línea al principio del programa. Luego creamos un objeto del tipo Liquid Crystal llamado LCD y le enviamos los pines a donde tenemos conectados RS, E, D3, D2, D1 y D0 del módulo LCD. En el setup con lcd.begin inicializamos con el tamaño de nuestro LCD, que es de 16 columnas por 2 líneas, y eliminamos la inicialización de la comunicación serie ya que no la estaremos utilizando. Muy bien, ya tenemos inicializado el módulo LCD, solo debemos modificar ligeramente el código para mostrar en pantalla el valor de temperatura. Vamos a eliminar la línea de serial.println y escribamos este código: lcd.setCursor 0,0 lcd.print temp espacio lcd.print suma dividido 5.0, 1 lcd.print un espacio c. Ubicamos primero el cursor sobre la primera línea y primer columna, luego escribimos temp dejamos un espacio en blanco para que no quede pegado luego el valor de temperatura, que de la misma manera que antes lo haremos con el valor de la variable suma dividido por 5 y como segundo parámetro 1, indicando que queremos mostrar una sola posición decimal. Finalmente escribimos un espacio en blanco y la letra C, indicando que el valor mostrado es en grados centígrados. Nuevamente te recuerdo que por cualquier duda sobre el uso del módulo LCD podés ver el capítulo número 10. Vamos entonces a verificar y subir el programa. Ni bien subas el programa a Arduino, verás que luego de unos segundos comienza a mostrarse el valor de temperatura. Recordá que estaremos escribiendo cada 2 segundos y medio, ya que estamos haciendo el promedio de 5 lecturas. Ahora podés tocar con la mano el sensor para ver cómo va subiendo la temperatura. Al soltar, irá bajando lentamente hasta volver a los valores iniciales. En caso de que no visualices correctamente el texto en la pantalla, podrás modificar el valor de contraste girando el preset. Para resumir el capítulo, vimos cómo utilizando el LM35 podemos obtener valores de temperatura y debido al reducido tamaño del mismo, es ideal para ubicarlo de forma remota mediante un cable de 3 conductores que puede ser bien largo, cuestión que se complicaría con otros sensores como el DHT11 o DHT22. Además, aprovechamos el conocimiento sobre el uso de la pantalla LCD para visualizar el valor de temperatura. Por supuesto que con el poder que nos brinda una plataforma totalmente programable, con el valor de temperatura obtenido podemos tomar distintas acciones, como por ejemplo activar un ventilador si la temperatura supera determinado valor. Eso es todo por este capítulo. Como siempre, te pido te suscribas para recibir notificaciones y por cualquier duda o comentario lo podés hacer debajo que con gusto te responderé. Chau y hasta la próxima.